Hola, bienvenidos a Rodon Studios. Bien, hoy día aprenderemos a elaborar un fondo explosión aquí en Photoshop. El trabajo que vamos a hacer es muy similar a lo que ustedes están viendo en pantalla. Bien, para esto vamos a necesitar un formato tipo Full HD y vamos a colocar un pincel para hacer esta explosión, como pueden ver en el fondo rojo oscuro, este rojo que es más claro. Y bueno, luego vamos a agregar acá unos semitonos, unas imágenes para complementar en este caso la ilustración. Pero lo importante es que vamos a elaborar este tipo de fondo tipo explosión. Bien, para eso voy a hacer un archivo nuevo. Vamos a crear un archivo nuevo, lo vamos a pasar acá a píxeles. Vamos a generar un 1920 por 1080. Lo vamos a colocar a 300. Y le vamos a dar en RGB y le damos crear. En primer lugar, para esto necesito una capa en el cual yo voy a agregar un fondo. Voy a agregar acá un rectángulo, y este rectángulo yo le voy a colocar de un rojo acá con FX, supresión de colores, y le voy a colocar un rojo pero un rojo oscuro, un poquito por ahí, más o menos algo por ahí. Bueno, si hay que cambiarlo más adelante, pues lo cambiaremos. Bueno, este tono de rojo, un rojo oscuro. Luego vamos a hacer la explosión, una nueva capa, y en esta nueva capa vamos a agregar la explosión. Vamos a escribir una capa que llama explosión, y para la explosión yo voy a utilizar un pincel. Voy a colocar un pincel y voy a utilizar un pincel de estos pinceles secos, y voy a utilizar este pincel que se llama, a ver, vamos a ver este de acá, puede ser este de acá, que dice pincel de pastel definitivo Kyle, y le vamos a hacer un poquito más grande y le vamos a bajar el flujo a, por ejemplo, a 30. Y vamos a pintar aquí, como pueden ver, aparece de color rojo, control Z, y le vamos a cambiar a un color que sea un rojo mucho más claro, ¿no? Ahí está, se ven, como pueden ver, es mucho más claro. Voy a pintar esto de tal manera que en el centro, necesito que esto que esté en el centro rojo, así totalmente rojo. Y vamos a bajar un poco más el flujo, porque necesito un poco que medio desgastado, y aumentar el tamaño. Pues lo estoy colocando a 100, 200 más o menos por ahí. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a hacer una especie de puntas como que salen hacia afuera, para que cuando aplique un filtro, pues el filtro haga el efecto de la explosión. Yo lo estoy haciendo, de repente quizás usted lo puede encontrar en internet, pero acá lo estamos creando desde cero. De tal manera que le hacemos puntas hacia los extremos. Vamos a generar estas puntas y vamos a hacerlo así, un poquito para acá, otro para acá. El filtro ya se va a encargar de darle ese toque de explosión. Yo lo voy a colocar así. Acá en el centro traten de que esto esté totalmente pues opaco, ¿no? Entonces aquí sí, un poquito así, y lo hacemos algo por acá, un poquito más acá, para que pues el filtro, vamos a aplicar un filtro de zoom, desenfoque de zoom, para que lo expanda lo más que pueda, ¿no? Entonces más o menos por acá, aquí, o algo así. O sea, lo que estoy diciendo en realidad es una mancha para que el filtro lo pueda aplicar. Creo que por acá ya estaría, ¿no? Entonces vamos a hacer así, otro por acá, y creo que ya estaría por aquí. Y bueno, ya está, como pueden ver, ya lo tengo por ahí. Bien, una vez que ya he logrado hacer esto, pues lo que voy a hacer acá es aplicar un filtro. Vamos a rellenar. Acá en el centro sí debe estar totalmente opaco, ¿no? Acá en el centro sí debe estar totalmente opaco. Vamos a aplicar un filtro, ¿no? Entonces, una vez que yo ya tengo esto, vamos a aplicar el filtro. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente: selecciono la capa de explosión, nos vamos a filtro y vamos a darle desenfoque, y le vamos a sacar acá un que dice desenfoque radial. En este desenfoque radial, yo lo que voy a hacer acá es, en el método le voy a colocar a zoom, le puedes dar óptima, más calidad, y la cantidad si le das al máximo para que genere ese efecto así de explosión, ¿no? Del centro. Y le damos un OK y vamos a ver qué es lo que sucede. Ya, ahí está. Entonces, como pueden ver, ya tengo ese efecto que estaba deseando. Si ustedes desean de repente quizás un poquito más, pueden aumentar un poco más la opacidad acá, ¿no? Que sea más opaco y más grande, ¿no? En este caso, por ejemplo, de repente quizás
lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a aumentar un poco más el tamaño, necesito que sea un poco más grande esto. Simplemente voy a escalar la capa explosión, un poquito hacia afuera, vamos a marcar esto para que salga de manera proporcional, y lo escalamos, ¿no? Entonces lo voy a colocar esto acá al centro, me voy a alejar, teclado, y como pueden ver tengo el efecto de explosión. Ya está, ahí está el efecto de explosión. Bueno, vamos a un clic. Ahora lo que necesito son los otros elementos que necesito completar para la ilustración. Voy a necesitar una imagen de una chica. La imagen de la chica lo pueden encontrar en Pexel. Voy a colocarlo por acá. Ahí está. Le damos un Enter para aplicarlo. Lo rasterizamos, la capa. Lo voy a hacer esto más pequeño, un poco más pequeño. Lo voy a rotar de repente un poco. Le damos un clic ahí. Y lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Le damos un Enter para aplicar esto. Y le vamos a aplicar un poco de ajuste. Le voy a aplicar un poco de niveles para que se note un poco más. Perdón, es este de acá. Esta es la parte superior, ahí para oscurecer. Y también le voy a dar un poco de saturación. Le damos ajustes y le damos saturación. Y también lo vamos a dar un poquito más de saturación o de color. Si quiere usted le ponen al máximo ahí. Bueno, yo lo voy a dejar ahí. Otro que necesito, por ejemplo, necesito un semitono al fondo. Ese semitono, pues yo lo voy a sacar de acá de Illustrator. Cargo Illustrator, hago un archivo nuevo, pues una hoja en 4 y me voy a lo que es símbolos. Y acá en símbolos voy a la capa a la biblioteca y voy a elegir por acá, bueno, no recuerdo exactamente por dónde está, pero hacemos clic y lo buscamos los semitonos que están por aquí. Pues deben estar por acá en cintas, elementos, flores, gráficas, lo pueden encontrar por aquí. Por acá tiene que estar. Creo que está por aquí, acá, vectores de motivo. Entonces elijo este que está por acá, ahí está. Voy a elegir este que está acá, como pueden ver, pues le hago un control C y lo voy a llevar a mi Photoshop y le vamos a pegar acá control V y le vamos a dar como píxeles. Le damos un OK. Esta me aparece en una nueva capa, ahí está. Y esta capa pues le vamos a llamar semitono y estos semitonos lo vamos a agregar debajo de la chica, ahí debajo de la chica, y le vamos a cambiar de color. Vamos a aplicarlo esto y seleccionamos la capa semitonos y le vamos a aplicar un color, en este caso un rojo, como del fondo, no un rojo así, está un tono de rojo, un rojo oscuro, un OK. Le damos OK. Entonces, como pueden ver, ya tengo el semitono en la parte de atrás. Y luego necesito agregarle pues un estilo así de pod art, ¿no? Entonces vamos de este tipo de explosión, que también ya lo tengo hecho aquí. Yo les voy a dejar listo esto acá en Illustrator. Voy a copiar esto, control C, y lo pasamos a nuestro Photoshop y lo pegamos acá, control V, también nuevamente como píxeles. Y bueno, acá era para pegarlo todo. A ver, creo que no estaba toda la capa. Vamos a seleccionar acá, sí, la capa estaba bloqueada. Ahora sí, selecciono todo esto, control C. Ustedes pueden seleccionar de repente el fondo o el tipo de letra, ustedes lo pueden cambiar, ¿no? Lo voy a copiar acá, lo pegamos, control V como píxeles, OK, y ahora sí lo tengo todo completo. Vamos a escalarlo esto un poquito de manera proporcional y le vamos a colocar acá. Entonces, como pueden ver, de esta manera hemos elaborado nuestro fondo tipo explosión. Voy a darle un poco acá de saturación, ahí está, para que resalte más, y le damos un OK. Bien, una vez que está ahí, también le podemos agregar una viñeta. Para eso yo voy a agregar una nueva capa. Vamos a agregar una nueva capa acá y esta nueva capa se va a llamar viñeta. Vamos a colocar una viñeta y esta viñeta lo vamos a hacer con la herramienta degradado que está por acá. Voy a elegir los colores aquí. Voy a elegir en este lado un color negro, para el otro lado también un color negro, y en la parte superior de acá va a ser la opacidad, le vamos a poner a 0. Y controlador también le vamos a poner la opacidad, pero en este caso lo vamos a poner a 100. Entonces vamos a hacer desde el centro, acá desde el centro hacia afuera. Lo voy a arrastrar, presiono clic y lo voy a arrastrar hasta de manera diagonal hasta esta esquina. Entonces, como pueden ver, de esa manera se resalta una viñeta, ¿no?
Y bueno, y de esta manera va a quedar un poquito más oscuro. Bueno, si es que desean lo colocan a mí también. De esta manera hemos culminado el proyecto de elaborar el fondo de explosión. Como pueden ver, se elabora en Photoshop y quedó la ilustración de esta manera para todos ustedes. Por el momento lo vamos a dejar ahí. No olviden suscribirse, dale like al video y estaré dejando todos los recursos en descripción para que ustedes lo puedan practicar. Por el momento lo dejamos ahí. Muchas gracias. Hasta la próxima.